he escuchado, y sobre todo cuando voy manejando. Tú sabes que para mí manejar no fue y no ha sido algo fácil. Nosotros tenemos carro desde hace 19 años, hace tanto tiempo compramos el primer carro. Yo estaba embarazada de mi hijo mayor, pero yo no quería manejar. Yo no quería ni siquiera estar en el carro porque me di cuenta que generé un trauma en el carro. Entonces, claro, me subí al carro y pues me equivocaba más. Y al equivocarme, por el hecho de equivocarme, pero además porque era una mujer la que se estaba equivocando, pues los hombres me gritaban, me miraban mal, el pito, porque no necesariamente tiene que ser la frase. Pero estresante. Para que el pito nos lo diga todo. Sí. Y en realidad sí. Y las miradas. Las miradas, porque puede que no escuchemos lo que nos están diciendo, vemos los labios moviéndose, pero sí la mirada denigrante, la mirada en la que nos están diciendo no eres suficiente, lo estás haciendo mal, tenías que ser tú para equivocarte de esa manera. Como una mirada muy despreciante. Y de hecho, palabras que tienen que ver como, con razón una mujer es la que va manejando. Sí, a veces hasta lo escucho de personas cercanas, pero es que es mujer. O sea, pensando y viendo a personas que están manejando en otros carros. Y la verdad es que sí, como mujeres hemos experimentado o hemos escuchado, hemos vivido y a veces se han anclado en nuestro corazón esas frases en las que nos hacen creer que el problema está en nosotras por ser mujeres, por quienes somos y por cómo somos. Bienvenidas a Mujeres que Creen, un espacio donde nuestras dudas, esperanzas y creencias se entrelazan con la palabra de Dios para descubrir juntas la esencia de lo que significa ser mujer en Cristo. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Cómo nos guían las escrituras en nuestro caminar diario? ¿Cómo podemos vivir una vida de fe auténtica y profunda, ancladas en la verdad bíblica? Aquí, cada pregunta es una invitación a profundizar en nuestra comprensión de la Biblia y cómo se aplica a nuestras vidas. Es un lugar para descubrir, reflexionar y crecer. Hemos explorado tantas dudas y encontrado tanta sabiduría en las palabras de la Escritura y ahora queremos compartir con ustedes estas reflexiones. Soy Carolina Virgüez. Y yo, Caterine Barahona. Bienvenidas a Mujeres que Creen. Sí, he escuchado, por ejemplo, de algunos hombres decir, corre como niña, llora como niña. ¿Y acaso cómo lloran o corren las niñas? ¿Acaso está mal? Entonces lo usan como una expresión de que es algo mal, que está equivocado, es despectivo. Entonces, como para ofender. Exactamente, lo usan como para ofender. Entonces, esto hace parte de lo que como cultura, como sociedad y también desde tiempos de las civilizaciones antiguas se dice la mujer. Hemos escuchado y conocemos a lo largo de la historia pues cómo ha sido en otros países, en otras culturas. Tal vez acá en Occidente ya tenemos un valor diferente. Nos tratan de una manera distinta y nos dan una posición, pero sabemos que también en Oriente eso todavía en la actualidad todavía no es así. Mujeres que no tienen derecho ni siquiera a mostrar su rostro, ni siquiera a hablar, a expresar su opinión, se convierten en un objeto más. Y vemos que pues aún acá en nuestra cultura occidental que valora un poquito más a la mujer, vemos con estas expresiones, con estas actitudes, con estas miradas, cómo tratan de denigrarnos, cómo tratan de ofendernos, de lastimarnos. Pero algo que es muy importante que entendamos en este punto es que los responsables de ese dolor que nosotras empezamos a experimentar no son los hombres. En realidad, nuestro enemigo no es el hombre en el género masculino o aún las mismas mujeres, porque también hay mujeres que ofenden y que nos ofenden como mujeres, sino que nuestro enemigo es Satanás. Y esto es algo, Caro, que de pronto a las oyentes o a los oyentes
no les puede como cuadrar mucho, porque ¿a qué estamos enseñadas a señalar? ¿A quién estamos enseñados a culpar? Pues al otro, ¿no? Al que vemos, al más próximo. Pero en el caso de las mujeres, pues está señalando es al varón, es al hombre, del machismo que imponen, del patriarcado, y pues sabemos que eso es con base en eso también lo que las ideologías de hoy en día están enseñando y están adoctrinando, ¿no? Que es el patriarcado, que es el machismo, y que es contra ellos que la mujer se tiene que levantar, y es contra la autoridad del varón, y es contra el género masculino, que hay que levantar la guerra. Pero resulta que todo esto tiene un trasfondo espiritual, y lo vemos desde el Génesis en el capítulo 3, que a la mujer fue a quien llegó Satanás a traer un mensaje equivocado, a tentarla desde esa codicia que puso en sus ojos y en su corazón, para que deseara tomar del fruto, a ponerle ideas, sí, que era tomar de ese fruto que ya Dios había dicho que no debían comer. Pero fue a la mujer, ¿por qué no al varón? ¿Por qué no llegó a Adán? Porque llegó a Eva justamente a traer esta tentación, este mal. ¿Y cuál fue esa artimaña? Porque justamente dice que esta serpiente, este enemigo, era astuto. Así que tuvo que llegar de una manera muy engañosa y muy sutil para llegar a convencer a la mujer. Sí, si nosotros analizamos, podemos creer que se enfocó en la más débil, la más débil de los dos de la pareja, de Adán y Eva. Pero ya sabemos que no, con todo lo que hemos podido leer en este libro, con todo lo que leemos en la palabra de Dios, nos damos cuenta de que la serpiente no buscó a la mujer y no habló con la mujer, no, como lo decimos, no le puso ideas mentirosas para que ella dudara de Dios mismo, porque fuera la más débil, sino por el contrario. Porque Satanás sabía quién era la mujer, sabía lo que Dios nos había entregado como mujeres, y le temía a eso, le temía a lo que podemos hacer con la feminidad que Dios nos ha dado, con las características que tenemos como mujeres, con la manera en la que reflejamos a Dios. Porque importante recordar en este punto, Kate, nosotras somos hechas a imagen y semejanza de Dios. Nuestra vida, nuestras características, nuestro corazón es un reflejo del corazón de Dios. Dios deseó poner esas características especiales en nosotras. Tenemos la ternura, la belleza, la sensibilidad de Dios. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos en momentos de tristeza y llega una palabra que nos dice Dios te ama, Dios te consuela, Dios te protege, Dios está ahí para ti? Todos nos sentimos confortados, animados, consolados. Y si lo pasamos a nosotras, eso es lo que nosotras hacemos en el día a día con las personas con las que compartimos. De hecho, ahorita tuvimos, antes de comenzar este podcast, esa experiencia con una persona que estaba muy cerca, y tan solo de saludarla, ver que no estaba bien, abrió su corazón, lloró, derramó sus lágrimas. ¿Y qué terminamos haciendo? Consolándola, animándola, abrazándola, porque eso es Dios lo que hace con nosotras. Entonces, lo que estás diciendo, Caro, es el enemigo de Dios, que también vino a traer ese daño, esa destrucción a nuestra vida como mujeres. Entonces, a través de los varones, a través de los hombres, a través de las mismas mujeres, el enemigo es el que ha venido a dañar, a destruir ese propósito de la imagen de Dios en la mujer. Claro que sí. Y esto también necesitamos recordar las formas en las que Dios nos ha diseñado como mujeres,
y que parte de lo que Dios revela a través de nosotras es su belleza. No esa belleza física que nos han hecho creer que es la importante, Que es la única. y que es la más especial. No, es esa belleza que hay en el corazón, esa belleza interior que hace que la belleza exterior fluya. Puede que haya mujeres que no tengan la morfología simétrica y todas las características que nos han hecho pensar en que son lindas físicamente, pero cuando abren su corazón y cuando se ve la belleza de su corazón, ya no hay necesidad que lo externo resalte, gracias, que lo externo sea lo que tenga más protagonismo. No. Fíjate que ayer estaba conversando con una mujer ya un poco más madura en edad y pues en experiencia, y me contaba de una amiga que ella tiene que dice, es divina, es hermosa, que me dijo esta expresión, que los hombres la ven y, mejor dicho, como dicen por ahí, se derriten, pero que esta mujer ha tenido unas situaciones de vida muy difíciles, en las que se han aprovechado de ella, y que justamente tiene un corazón en este momento lleno como de odio, de rencor. Entonces hace que esa belleza aparente, física, que a muchos puede estar atrayendo, pues realmente en el momento en que la conocen es una persona amargada, dolida, enojada, resentida, y por supuesto que eso en algún momento hacen es que cree una barrera y un rechazo hacia ella. Entonces, justamente es eso, o sea, es el corazón. Ese es el daño que ha recibido la mujer con palabras, con expresiones, con tratos desde su figura paterna, de desprecio, de rechazo, de dureza, de violencia, de abuso, la figura del varón como compañero, si fue su esposo, si fue su compañero sentimental, si es un hermano incluso, si son esa figura de hombre que pudo haber estado alrededor, que no le comunicó el buen trato, el cuidado, el amor, la protección, la seguridad, sino que fue todo lo contrario. Eso trajo el daño al corazón de la mujer. Y ese es el odio que encontramos que el enemigo, Satanás, tiene hacia la mujer, y que desde un comienzo, de una manera muy sutil, trajo en la vida de la mujer y desencadenó aún lo que dice Génesis 3:15, que dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y esto muestra una enemistad constante del enemigo, del diablo, de Satanás, como le tengan el nombre, pero es encontrar que es algo espiritual, sí. Es algo espiritual que obra en el corazón del varón y aún de la misma mujer, porque es el daño a la imagen de Dios. Y es el daño a nuestra identidad como mujeres. Y ahorita que tú mencionabas eso, yo recuerdo que cuando yo estaba en mi edad de juventud, 15, 16 años, yo sí sentía mucho acoso de parte de los hombres. Físicamente, yo me considero una mujer bella. Y llegó el punto en el que yo dije, yo no quiero ser bella porque la belleza me está trayendo problemas. Me sentía amenazada de sentir que los hombres se fijaban en mí. El acoso era en la calle, en el transporte, en la universidad. Alguna vez un hombre llegó a llamarme a mi teléfono a decirme, es que te vi y me gustaste, sin saber de dónde sacó mi teléfono. O sea, eso generó temor, un temor, una intimidación. Y yo dije, yo no quiero ser linda, yo no quiero ser bonita. Entonces, ¿qué nos hacen pensar? Que las mujeres obesas entonces no son bonitas. Empecé a engordarme, empecé a comer, a descuidar mi aspecto físico. Me vestía con sudaderas, desarreglada, no me peinaba. Y aún así, me seguían buscando los gorditos.
Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? No quiero sentir esto, no quiero experimentar esta sensación. Hasta que llegó el punto en el que el Señor trajo verdad a mi corazón. Cuando yo leí este capítulo, yo entendí en su momento que el problema no era yo, que el problema no era mi belleza, que el problema estaba en que el enemigo me estaba atacando, que el enemigo quería dañarme, dañar mi identidad, porque él sabía lo que Dios podía hacer a través de mí. Lo que Dios espera que nosotras como mujeres hagamos, que es lo que estamos hablando, que es consolar, que es traer vida, que es traer ese acompañamiento y ese consuelo a las personas, sean hombres o sean mujeres. Entonces, en ese momento, yo sí puedo decirles que cuando yo leí este capítulo, yo dije, el problema no soy yo. O sea, se quitó una venda de mis ojos y dije, el problema no soy yo. Por el contrario, él tiene temor de mí. El enemigo sabe el poder que yo tengo como mujer, no un poder para hacer lo que yo quisiera o para convertirme en alguien importante, no, sino el poder que es lo que Jesús también vino a hacer. Que es la imagen de Jesús en tu vida, trayendo esa vida a otros, trayendo ese cuidado, trayendo ese consuelo, trayendo ese abrazo, ese ánimo que restaura, que levanta, porque el enemigo no quiere traer vida, él trae es muerte, él trae es destrucción, él viene a robar, lo dice la palabra en Juan 10, el enemigo, el ladrón viene a matar, a robar y a destruir. Ese es su propósito, él nunca va a tener buenas intenciones. Y aún, claro, es que pienso que desde el vientre él quiere robar esa vida, desde el vientre él quiere matar al que está por nacer. Y eso lo hemos escuchado mucho desde las leyes contra el aborto o en pro del aborto y toda esta cuestión que como sociedad se vive, pero el enemigo desde el vientre quiere traer muerte. Y creo que una de las formas en que mi vida se vio amenazada y en la que pude ya muchos años después, y te puedo decir que hasta hoy puedo decir, es que el enemigo no quería que yo naciera. Él quiso que yo fuera abortada y es una noticia que no es bien recibida porque nadie quiere sentirse rechazado, al contrario, pero eso sobre mi vida vino a traer inseguridad, a traer mucho, ¿cómo se dice? Como esa falta de anhelo de vivir, como de soñar, como que falta de propósito, esa palabra quería como buscarla, porque así era yo siento que yo viví mucho tiempo, vivir porque tenía que vivir, pero yo no sabía qué quería, ni qué soñaba, no tenía ni sueños en mi vida. Entonces, todo eso viene el enemigo a robar, a dañar, a destruir. Y como mujeres, porque justamente cuando una mujer tiene claro su propósito, su identidad y su destino y sabe quién es como hija de Dios, es empoderada por el Espíritu Santo, no en el empoderamiento de hoy en día del feminismo, sino en el empoderamiento del Espíritu Santo, de la presencia de Dios que vive en nosotras y es arrollador. Porque es algo que Dios a través de la vida de la mujer trae más vida a donde esté, trae esa belleza a donde esté. Entonces es entender que eso es lo que el enemigo justamente ha querido dañar, matar, destruir en la vida de la mujer. Cuando te dicen es que siento una tristeza profunda, siento un dolor profundo, se me apaga como la luz de la vida. O sea, son palabras que tal vez no te las están diciendo, pero en tu mente están, y es el enemigo trayendo allí un despropósito, trayendo allí una falta de sentido, porque se está arruinando el propósito que Dios sí puso en el corazón de la mujer. Claro, y también leemos, Kate, en Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne y sangre.
sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Todo este mundo espiritual en el que sabemos que el Satanás se mueve, pero nosotras tenemos al Espíritu Santo, nosotras tenemos la armadura de Dios, que es como podemos combatir estos ataques que sí se dan en el mundo espiritual, pero los percibimos, los sentimos y los vivimos en el mundo real, y que necesitamos fortalecernos espiritualmente y entender lo que Dios nos ha dado, la forma en la que Dios nos ha diseñado, cómo reflejamos a Dios para, como tú lo dices, empoderarnos en el Espíritu, empoderarnos en nuestra identidad en Cristo y poder traer vida al mundo para poder reflejar la belleza de Dios y para contribuir en este mundo que está en caos y sin esperanza. Creo que las cosas que hemos estado hablando en los podcasts anteriores es justamente ese entendimiento de ser hijas de Dios, de esa identidad que nos hace comprender que es la presencia de Dios la que vive ahora en nosotras, y por eso podemos hacer todas estas cosas. No porque seamos simplemente mujeres, no, es que siendo mujeres y la presencia de Dios en nuestras vidas hace que estas cosas pasen en el propósito de Dios, sabiendo que es Él en nosotras, desplegando ese amor, ese abrazo, ese cuidado, esa protección, esa restauración, porque también hemos sabido de las mujeres que no han tenido el temor de Dios, ni que son y que no son hijas de Dios, por supuesto que se han prestado para la maldad y para dañar mucho más a otras y a otros. Entonces, es entender que es la presencia de Dios en nuestras vidas la que exalta y resalta esa imagen que desde el comienzo Dios diseñó en la mujer, y que es justamente a través de Cristo Jesús en nuestras vidas lo que redime ese propósito, lo que redime esa imagen y esa semejanza a Cristo, y no podemos hacerlo por sí solas. Es Cristo en nosotras lo que hace que eso pase. Entonces, es la manera como también podemos resistir al maligno, resistirlo en esas mentiras y en ese engaño que nos trae, porque viene a nuestra mente con pensamientos, vienen esas voces que quieren causarnos confusión, pero si está Cristo en nosotras, está su presencia, está su palabra, eso nos va a fortalecer, ese va a ser nuestro escudo, como dice en Efesios 6, en esa armadura, el escudo de la fe es lo que va a hacer resistencia a esas mentiras, a esos engaños, va a darnos el discernimiento de las sutilezas que el enemigo utiliza a través de las personas, sean hombres, sean mujeres, porque tenemos que entender que en el pecado eso es lo que va a acontecer, el mal, la muerte, pero en Cristo tenemos esa vida y tenemos esa restauración, y como mujeres creyentes en Cristo, entendidas en la identidad que tenemos como hijas de Dios, vamos a restaurar ese propósito. No nosotras, el Señor en nosotras va a restaurar el propósito, va a restaurar esa imagen que es Cristo mismo en nuestras vidas, y que a través de eso pues vamos a glorificar a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Y queremos leer este pasaje de Isaías 62 que nos da la esperanza de lo que Dios está haciendo y lo que está por hacer en el corazón de mujeres que entienden que esto es una guerra espiritual, es una guerra que no estamos batallando solas, y luego vamos a ver cómo Dios levanta en nosotras esas mujeres guerreras, pero sabemos que es una guerra espiritual, que entendiendo las armas espirituales que solo Dios nos puede dar y enseñarnos a usarlas, vamos entonces a tener una restauración, vamos a tener una sanidad del corazón, de esas heridas, de esas agresiones que hemos recibido, pero en la palabra tenemos la esperanza. Sí, algo antes de leer el pasaje, Kate, algo muy importante y
y que debemos tener presente es que también para los hombres, o sea, si para nosotras es difícil comprender nuestro corazón como mujeres, para los hombres también, y ya hablando del género masculino, es algo complejo y a veces ni siquiera se quieren meter por estos caminos profundos de nuestro corazón porque su temor más grande es el fracaso y temen fracasar a la hora de entendernos. Hemos escuchado también muchas veces esas frases de ay, ¿quién la entiende? Y Caro, justamente en estos días he escuchado a mi hijo, ya está por cumplir 13 años y saben, ¿no? La etapa de la adolescencia y todo comienza a cambiar también para ellos. Y lo he escuchado hablando por teléfono con sus amigos y dicen, pero es que ella es muy rara. ella es muy rara, ella no, uno como que hablando de las chicas, ¿no? Ajá, es que ella es muy rara, entonces así nos ven como raras. Entonces, algo que para mí fue de mucha ayuda en mi matrimonio. Tú y yo somos madres de hombres. Tenemos 2 hijos, hombres cada una. Pero algo que me ayudó es entender, es saber que ellos no saben cómo entender nuestro corazón porque su diseño fue diferente, porque la forma en la que ellos piensan aún es diferente. Y cuando entendí esto, dije, cuando yo vaya a abrir mi corazón por algún dolor, por alguna situación, yo no voy a buscar ese consuelo en mi esposo, aunque sí lo hace en muchas ocasiones, sino que lo busco en Cristo. Así es. Lo busco en su presencia, lo busco en Dios. Es lo mejor. Porque si seguimos esperando que los hombres o las mujeres o quienes estén a nuestro alrededor sanen nuestro corazón, pues nunca va a ser una sanidad completa, nunca va a ser una sanidad real. Solo cuando tenemos nuestra identidad clara en Cristo, solo cuando comprendemos este diseño divino de nuestro corazón, de nuestros deseos, de nuestra vida, de lo que reflejamos de la imagen de Cristo, solo así vamos a poder ser sanas. Solo cuando tú hablabas ahorita, muy importante, de los pensamientos, algo con lo que yo lucho y sé que muchas mujeres luchamos es con los pensamientos. No hablaste bien, lo que dijiste estuvo mal, se están riendo de ti, eso que dijeron es porque tú hiciste eso. O sea, son pensamientos que nos atacan todo el tiempo. Son pensamientos que no nos traen paz, sino que por el contrario empiezan a bajar nuestra autoestima y nuestra identidad no sea la real y hacen que no pensemos y no nos veamos como nos ve Dios, sino que nos veamos con esa imagen equivocada, errada, distorsionada, que nos hace, que Satanás desde el principio quiere que nosotras tengamos, quiere aún que dudemos de Dios, así como lo hizo con Eva. Entonces, sí necesitamos, cada vez que vengan esos pensamientos negativos que están en contra de lo que Dios ya nos ha dicho en su palabra, necesitamos contrarrestarlos con la palabra de Dios. Tú decías ahorita, como dice Efesios, el escudo de la fe, eso evita ataques, pero nuestra arma de defensa es la espada y es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotras contrarrestamos esos pensamientos de ataque con la palabra de Dios, estamos encontrando la victoria en esta batalla espiritual que tenemos desde el principio. Y es lo que hizo Jesús cuando fue llevado por el Espíritu al desierto en esos 40 días de ayuno, y vino Satanás directamente a tentarlo, y Jesús todas las tentaciones las respondió. Está dicho, la palabra, está dicho, escrito está. Y con esta palabra y con esta escritura que tiene el Espíritu de Dios, fue que él resistió las tentaciones del enemigo. Y en estos momentos sí voy a leer lo que dice Isaías 62. Voy a leerlo en la nueva versión, en la Nueva Biblia de las Américas. Una versión muy especial, dice: por amor de Sión no callaré. Yo quisiera que, mujer, tú, en lugar de decir Sión, pongas tu nombre. Por amor de Carolina no callaré. Por amor de Caterine no callaré. Y por amor de Caterine no me estaré quieto,
hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como antorcha. Voy a leer parafraseados los demás versículos, o me voy a saltar algunas partes. Dice: te llamarán con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. Ese es el nombre que el Señor nos promete. Serás también corona de hermosura en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que se te llamará mi deleite está en ella, y a tu tierra prometida, porque en ti se deleita el Señor y tu tierra tendrá esposo. Porque como el joven se desposa como una virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como se regocija el esposo por la esposa, Dios se regocijará por ti. Mujer, tú que estás escuchándonos, escribe este pasaje en alguna parte, guárdalo en tus cuadernos, señálalo en tu Biblia, ponlo en el espejo del baño, en tu mesita de noche, y que todos los días sea esta la palabra que venga a tu corazón, porque dice que tú eres corona de hermosura en la mano del Señor, que ya no eres abandonada, no estás abandonada, porque el Señor se deleita en ti, ya nunca más vas a estar desolada, porque el Señor está contigo, porque Él ya se desposó contigo. Él es tu Padre, pero también es tu amor, es el que consuela y el que sana tu corazón. Así que en este tiempo, y para terminar, Kate, vamos a orar esperando que la identidad que Dios nos ha dado, que la manera en la que Dios nos ve como mujeres, sea lo que cada una de nosotras de aquí en adelante vea de sí misma. Sabemos que hay muchas heridas que han distorsionado esta imagen. Sabemos que hay muchas heridas que han lastimado nuestro corazón. Y de esto vamos a hablar en el siguiente podcast, cómo podemos llegar a una sanidad total y real de esta herida. Sabemos y concluimos en este tiempo que el enemigo nos odia, que busca destruir nuestra belleza, que busca dañar nuestra identidad, que desea que nosotras no otorguemos y no demos la vida que Dios nos ha permitido dar, emocional, espiritual y físicamente. Y también tiene un odio especial por nosotras como mujeres, porque de una de nosotras salió el Salvador de la humanidad. Entonces, entendiendo esto, vamos a orar en el poder del Espíritu Santo, en su fuerza, con sus palabras, para que cada una de nosotras se fortalezca en su imagen y nos empecemos a ver de aquí en adelante como Dios nos ve. Así es. Damos gracias, Señor, porque esta palabra que traes al corazón de la mujer, palabra de verdad, palabra de vida, palabra de libertad, de esperanza, hoy levanta nuestro ánimo, y sé que a las que están escuchando, Señor, este momento, este podcast, tienen su corazón dispuesto, abierto a tu restauración, a la restauración que ha llegado, el tiempo que ha llegado para cada una de ellas, y que entienden y tienen la revelación de que hay un enemigo que ha odiado sus vidas como mujeres, que no es una lucha ni es una guerra contra sangre y carne, como dice tu palabra, no es contra el esposo, no es contra los hijos, no es contra la identidad o la imagen del varón, sino contra el enemigo, el diablo que ha querido venir a robar la belleza del corazón, que ha venido a traer heridas, dolor, resentimiento a través de situaciones de la vida, de traumas, de abusos, de violencia. Pero, Señor, entendemos que ese enemigo está vencido y que tú nos has dado las armas espirituales para resistir y para ser victoriosas en ti, porque tú estás en nosotras y estás con nosotras. Que desde un principio esa guerra está declarada, pero también la victoria de esta guerra está ganada en ti.
Tú has venido a sanar el corazón quebrantado de la mujer y a restaurar el alma femenina. Ahora nos volvemos a ti, nos volvemos a tu amor, a tu redención y decimos si queremos recibirla, si queremos abrazar esa sanidad, si queremos abrazar esa libertad a la que tú nos estás llamando. Gracias, Señor, por tu amor tan grande y tan eterno, que no has descansado de venir a nuestras vidas como mujeres para volvernos a tu imagen y a tu semejanza en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Kate, gracias por este maravilloso tiempo y las esperamos en la próxima. Las esperamos. Bendiciones.